nómada, hasta que un día, ¿verdad? Los hermanos fueron y echaron en un pozo a José, creyendo que se iban a deshacer de él, pero era un plan de Dios para que él llegara a ser de bendición para su pueblo. Y cuando llegaron a Egipto, fueron recibidos con mucho gozo y alegría por parte de José. Y ahí hubo un multiplicar del pueblo de Dios. Se habla de millones, ¿verdad? Entonces, no solamente de miles, sino de millones. Y también ellos fueron sacados del pueblo de Egipto con mano poderosa por medio del líder Moisés. Y cruzaron el mar Rojo, ¿verdad? Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, que esa es la promesa de Dios para su pueblo, una tierra donde fluye leche y miel, o sea, una tierra de bendición, se le ocurrió a Moisés mandar a unos exploradores para ver cómo estaba la tierra. Y la mayoría de ellos venían con la mentalidad humana, la mentalidad, ¿cómo se puede decir? La mentalidad limitada que el mundo nos pone, la mentalidad mundana, la mentalidad pagana, ¿ok? Y solamente una persona traía la idea puesta en lo que había sido la promesa de Dios. Pero al ver la mayoría, ¿verdad? Dios puso a prueba el pueblo, porque muchos de ellos no creían en Jehová, no habían depositado su confianza en Dios. El tiempo que estuvieron en la esclavitud de Egipto les volvió mentalidad y vida de esclavos, y ellos querían seguir viviendo esa vida. Y lo que Dios les ofrecía era una vida de libertad, de bendición, en compañía de Él. Sin embargo, ellos tuvieron que andar por ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto para que se les quitara la mentalidad de esclavos. Como algunos de nosotros, ¿verdad? Nos quedan todavía algunas cosas del pasado que vivíamos esclavos del pecado y de la maldad. ¿Sí me estoy explicando? Algunas malas costumbres o algunas malas ideas, algunos malos sentimientos que traíamos del pasado, de cuando vivíamos como esclavos. ¿Ok? Entonces, tuvieron que pasar 40 años. En esos 40 años, Dios los metió en el desierto, ¿sabe para qué? Para que aprendieran a depender 100% de Dios. ¿Sí? Porque lo que Dios hizo fue sostenerlos 100%. Ellos no sembraban, ellos no podían hacer una vida de ciudad de sustento. Entonces ellos andaban caminando y dice la escritura que en el día los cubría una gran nube, así como una nube que con nosotros vemos como nublado, para cubrirles del sol, y en la noche les alumbraba una lumbrera que no era la luna. ¿Ok? Entonces les indicaba el camino, y por 40 años anduvieron así. Entonces primero Dios les proveyó el alimento. ¿Qué fue el primer alimento que les dio? El maná, ¿verdad? Pero como todo ser humano que come demasiado algo, se enfada. Y se enfadaron. Le dijeron: nos sale por la boca el maná. Estamos hartos del alimento que nos das. Queremos carne. ¿Ah? Ustedes lo leyeron juntamente conmigo. ¿Sí?
Y algunos como que no nos gusta el alimento liviano, ¿verdad? Y queremos carnita. Entonces dice la escritura que Dios hizo llegar, ya imagino para tanta gente cuántas codornices, ¿no? ¿Sí? Dice que la carne les salía por la boca, ¿no? Entonces comieron hasta que se hartaron. Porque hay veces que el ser humano quiere eso. No quiere alimentarse, quiere hartarse. Y por eso algunos sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Y luego Dios les dio agua. El líder cometió un grave error. Le costó el no entrar a la tierra prometida. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Solamente por no obedecer. A veces nos sentimos tan importantes y tan... No, yo creo que Dios se está equivocando. Si le hago así mejor, yo pienso que en este tiempo sería mejor, ¿verdad? Pero no, lo que ha dicho el Señor lo ha dicho. Y si obedecemos vamos a tener la bendición. Si no, vamos a tener las consecuencias. Y este Moisés, que era el líder, pues como estaba molesto con el pueblo porque eran muy enfadosos, ¿sí? Fue y de igual de tocar la piedra, la golpeó. También llevamos un poquito de ¿cómo se puede decir? De protagonismo para que creyeran que él era el chicho de la película, ¿verdad? Y entonces recibió las consecuencias de su error, porque solamente tenía que obedecer, pero no, ¿verdad? No como ahora, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es solamente obedecer, pero no, ¿sí? Nos creemos más sabios, más inteligentes, como que está muy vieja ese mandato. Yo creo que ya caducó, yo creo que hay que aplicarlo ahora, sí. Si dice que es así, no hay que ponerle así porque tiene que llevar efecto y porque ahora los tiempos son diferentes. No, hermanos, no nos confundamos. No nos confundamos. Lo que dice el Señor lo dice y lo dice claramente. Entonces, al final llega el punto donde ya que aprendieron a obedecer al Señor en 100%, porque todos, fíjese qué tremendo, todos los que dudaban y todos los que no querían obedecer quedaron en el camino, no entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces cuando entraron a la tierra prometida, ya que se establecieron y todo eso, Dios empieza a darles mandatos. Y uno de los primeros mandatos que Dios dio fueron las primicias, con el propósito de que al traer las primicias reconozcamos, número uno, que dependemos 100% de Dios, y número dos, que Él nos ha liberado, y número tres, nos ha hecho entrar a la tierra prometida, en este caso al reino de los cielos. Amén, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, las primicias en aquel tiempo, pues no había todavía un sistema de valores, no había un sistema, no había monedas, no había billetes y ese tipo de cosas. Por lo tanto, el uso de las primicias era precisamente lo que las personas manejaban como bendición o como lo que ellos reconocían que Dios les había dado. Y nosotros, hermanos, en este día venimos con ese propósito de reconocer esas primeras tres partes y entender que nosotros dependemos de Dios, de que nosotros, Cristo nos ha liberado de las cadenas del pasado, y número tres, de que estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Hay evidencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos textos bíblicos para ir entendiendo, ir comprendiendo.
Y la primera mención que se hace de las primicias es en Éxodo capítulo 22, verso 29. ¿Lo puedes poner, hermano, por favor? No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. El lagar era donde hacían el vino, donde aplastaban las uvas, donde salía el jugo de uva. Me darás al primogénito de tus hijos. Inclusive este mandato llegaba hasta la familia, y después empieza a ir construyendo la idea de las primicias, y no solamente la familia, sino los animales, las plantas y cada una de las bendiciones, porque hermanos, todo lo que recibimos son bendiciones de Dios. Algunos dirían, es que yo trabajo mucho y por eso me compré esta camisa y por eso la traigo. No, es porque el Señor permitió que tú la traigas. ¿Cómo? Te dio fortaleza, te dio sabiduría, inteligencia para que lograras algunos aciertos, y entonces tuviste la oportunidad, ¿verdad?, de comprar eso. O en mi caso, por ejemplo, esto me lo regaló mi hija. Dios le dio la fortaleza, le ayudó, puso el sentir en su corazón y fue y me la compró. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es una bendición que yo tengo que reconocer que proviene de Dios. No es de que, estoy muy guapo, yo por eso es que, no. O uso lentes y los lentes cautivan a todo mundo, entonces no, hermanos. No, tenemos que entender que toda provisión, toda ayuda, toda bendición proviene de Dios. Los que tienen empresa tienen que entender que los clientes no llegan porque sí, llegan porque Dios los envió. ¿Sí? Los que trabajamos, hermanos, no creas que el trabajo está allí porque tuve suerte y entré a fulana empresa, a fulana institución. No. Es porque Dios abrió las puertas necesarias. ¿Sí me estoy explicando? Por eso debemos honrarle al Señor en esto, y tenemos que comprender que este mandato es el propósito principal, es de que nosotros reconozcamos que lo que recibimos, lo recibimos por medio de Él. Algunos dirán, ¿verdad? Me acordé porque vi al hermano Marcial y al hermano Francisco Molina, ¿verdad? Yo estoy recibiendo el fruto de mi trabajo y es una jubilación, ¿sí? O una pensión, dirán algunos, ¿verdad? Pero hermano, Dios te dio la fortaleza, Dios proveyó y abrió el entendimiento para que hubiera un sistema de ese tipo. Hoy en día hay muchas personas que no tienen esa bendición de poder tener una ayuda al final, cuando después de mucho esfuerzo, ¿verdad? Y Dios nos permitió dándonos fortaleza y todo eso, y poder disfrutar, vamos a llamarle así, un momento de fruto de aquello que estuvimos nosotros elaborando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si tenemos negocios, si trabajamos en algún lugar, si alguien nos ayuda, hermanos, eso es porque Dios lo ha permitido. Y sabes, Él nunca se equivoca. Siempre a su tiempo sigue todavía vigente su palabra que dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que tenemos que entenderlo y comprenderlo para poder no caer en la mentalidad de esclavitud que teníamos en el pasado, y que nosotros podamos salir adelante con esa mentalidad que tiene que ver con la luz en medio de las tinieblas. Así es que Éxodo 22, verso 29 al 31, 30 por favor. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás. 31. Y me seréis varones santos,
No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. O sea, carne podrida. Es interesante cómo Dios desde el principio del libro de Éxodo establece esto y ordena no retrasar la entrega de las primicias de la cosecha y del ganado. Dios pone tres fiestas para poder celebrar esto y cada una de ellas dice: no te presentarás con las manos vacías. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa esto? No te presentarás con las manos vacías. Porque cuando tú te presentas con las manos vacías, no estás reconociendo lo que Dios te ha dado. ¿Me explico? Igual que con las ofrendas, igual que con los diezmos. Cuando nosotros hacemos esa actitud, estamos nosotros demostrando o diciéndole al Señor mío, al Señor nuestro, que le reconocemos y que de Él dependemos y de que Él recibimos. También en Éxodo 23:16, esta fiesta queda establecida, como ya lo dije, 23:16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus frutos de tus labores del campo. Porque recordemos que en ese tiempo eso se manejaba. Levítico 23, 9 al 14, se describe la fiesta de las primicias, donde el primer manojo de la cosecha se ofrecía a Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, es del 14, del 9 al 14. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeráis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofrecéis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Y último, no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habites. Así es que, hermanos, esta fiesta se describe de las primicias, donde el primer manojo de la cosecha se ofrecía a Dios, pero no solamente eso, sino es interesante cómo tiene que entregarse al sacerdote. El sacerdote tiene que mecerla. Mecerla es presentarla como una evidencia pública de lo que se ha traído, ¿verdad? Por eso dice: no te presentarás con manos vacías. En Éxodo 23, 19, también nos dice a dónde hay que llevar las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Traerás, ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. No guisarás al cabrito de la leche de su madre, porque también hacían otros procesos para presentarlo en esa fiesta. Así que el lugar de entrega es en la casa de Jehová. Es en el lugar donde nosotros nos reunimos, trayéndolo a nuestro tiempo. Y tenemos que comprender también que las primicias son diferentes a las demás ofrendas. Vamos a ir a Deuteronomio 12:6. Disculpen la lluvia de textos, pero necesito evidenciar todo esto para que usted
comprenda de qué se trata. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Se da cuenta? Tres acciones que siguen vigentes hasta hoy. Número 1, primicias. Número 2, ofrendas. Número 3, diezmos. Aquí hacen esa diferencia para que lo podamos nosotros entender. Las ofrendas y los diezmos tienen su propósito y en la Escritura están escritas. Pero ¿cuál debe ser mi sentir? ¿Cuál debe ser la intención de mi corazón? El pueblo de Dios lo entrega a Jehová o a Dios mismo porque Él lo está pidiendo, ¿sí? Y es responsabilidad del sacerdote o de los administradores de esos recursos o de lo que se ha traído, de aplicarlo donde debe de llevar a cabo. Pero en tu corazón debe haber una idea clara, que el fin de esto no es lo que a ti te debe interesar, sino tu acción de traer con tu corazón lo que has traído aquí. Le digo esto porque hay veces que nosotros, y lo digo porque yo también lo hice, ¿sí? Cuando recién empezaba en el Evangelio, yo no entendía estas cosas, ¿verdad? Y entonces yo pensaba que en igual de traer mi ofrenda y los diezmos, pues mejor compraba algo para el templo y ya yo estaba cumpliendo, ¿verdad? O también, ¿verdad? Le capaba la coche porque no, es mucho, yo creo que, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Vuelvo a repetir, lo digo porque yo también caí en ese error. Hasta que un día me di cuenta que lo que yo debo hacer es precisamente lo que hay en mi corazón. Y principalmente cuando vi la ofrenda de Abel y Caín y cómo uno fue aceptado y cómo otro fue rechazado por lo que había en su corazón, entonces entendí que yo no soy el que divido las cosas, sino que yo debo entregárselas al Señor. Y cuando tú lo haces de ese tipo de intención y ese propósito en tu corazón, la bendición es para ti. ¿Me explico? Cuando yo hago eso con el propósito correcto, la bendición es para mí, ¿sí? Y yo empecé a entender esto y dije, no es posible, ¿verdad? Y empecé yo a corregir mi vida. Y cuando empecé a corregir mi vida, empecé a ver los frutos más abundantemente. Dios nunca me ha dejado, hermano, ni le va a dejar a usted. ¿Sí me explico? Nunca le va a dejar a usted, Él siempre va a estar allí para usted, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a ver los frutos? Es de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos con Él. Y usted dirá, yo gano poquito, yo gano mucho. Hermano, no se trata de cuánto ganas o tu estatus económico, social. Se trata de cómo te rinde. Y eso Dios me lo enseñó también. Un día recibí una tercera parte de lo que yo recibía regularmente y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Híjole. Bueno, pues lo que debo hacer. Aparté lo que le correspondía al Señor y se lo di. Y dije, ni modo, voy a ir al súper a traer lo que me alcance, ¿verdad? Increíblemente, hermanos, increíblemente, en el súper todo estaba en súper oferta. De tal forma que pude traer más de lo que traía regularmente con el dinero, ¿verdad? Completo, con una cuarta parte de lo que yo había recibido esa vez. Y dije, Señor, wow, eres increíble. Yo pensaba que en esta semana me iba a amarrar la tripa, ¿verdad? Yo pensaba que esa semana iba a tener varios días de ayuno, ¿verdad? Pero no, Señor, tú provees y ayudas. No se trata de cuánto recibes, ¿sí? Sino se trata de qué frutos estás dando tú y permites que los frutos
de las bendiciones que llegan a tu vida puedan ser realmente vistas y disfrutadas. Hermanos, a veces nosotros como que queremos ordenarle a Dios basados en nuestras ideas propias y no en la obediencia. Es por eso que por medio de esta fiesta o de esta liturgia, nosotros tenemos que entender que es importante la obediencia y sobre todo la fe para la gloria de Dios. Porque obedecer por obedecer tampoco no tiene caso. Tiene que haber un sentido de fe, tiene que haber un sentido de obediencia, tiene que haber un sentido de que nosotros estamos confiando en el Señor. En Deuteronomio 26, del 1 al 16, se puede llevar las primicias al lugar de adoración, confesando que Dios los había bendecido y liberado, que es lo que vamos a hacer al final. Y lo vamos a leer para que usted se dé cuenta de lo que vamos a hacer al final. ¿Ok? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, en este caso nosotros en el reino de los cielos y nuestra vida cristiana, y tomes posesión de ella y la habites, estés viviendo como hijos de Dios, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué interesante, que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Okay? Este es el lugar. ¿Okay? 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y lo habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros duras servidumbre. Y declaramos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó, clamamos a Jehová, el Dios de vuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Aleluya. 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. ¿Sí? Oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta del reconocimiento de la dependencia de Dios? Porque un pueblo que no aprende a depender de Dios es un pueblo que vive antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años quieres que Dios te traiga por el desierto? Ese es el punto. ¿Cuántos años queremos? Porque el desierto es proceso. Es dejar las cosas viejas atrás. Es quitar la mentalidad de esclavo. Es quitar las costumbres y mañas del pasado. Hasta que estamos listos con una mentalidad de dependencia de Dios, con fe en Dios
y entendido en el propósito de Dios para nuestra vida. Y nosotros, hermanos, Dios nos da la entrada en el momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador. Porque en nuestras vidas, hermanos, sucede un milagro poderoso que mucha gente no tiene la capacidad de ver, pero aquel que lo ha experimentado podemos ver ese gran milagro. Porque cuando Cristo entra al corazón de una persona, las cosas no pueden seguir igual. Y si siguen igual, es porque sencillamente fue una mentira que dijo, o sencillamente en ese momento sí fue sincero, pero tomó la decisión de desechar la gran bendición de tener a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque le gustan las cosas mundanas. Porque la única forma que yo veo en el capítulo 3 de Juan, del verso 16 en adelante, que la única forma en que no puede recibir una persona la gran bendición de la salvación es porque amó más las tinieblas que la luz. ¿Sí me estoy explicando? Es una decisión tuya y mía. Eso no es herencia, no es a fuerzas. No es que el pastor va a andar en tu casa a ver si vives en luz o en tinieblas. No, es una decisión personal, ¿sí? Y es una decisión que tiene que ver con Dios, no conmigo ni con la iglesia. No, es que en la iglesia me cae gorda la iglesia porque tienen sillas cafés y blancas, ¿verdad? Y hay uno que otro hermano medio enfadoso. No se trata de eso, se trata de qué es lo que hay en tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que comprender este punto muy importante, porque en el momento en que aceptamos a Jesucristo como Salvador, Él nos dio la entrada al reino de Dios, a la tierra prometida, pero a partir de ahí tú eres responsable de reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Porque si no lo reconozco, entonces igual que siempre. ¿Me explico? Porque usted sabe que yo le digo siempre, esto no es una religión, es una relación. La religión, te dice la religión, ponte así y vas a tener todo. Y la gente va y se pone así. ¿Ah? Pero ¿qué cree? No recibe nada. Lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque cuando entregamos el corazón, hermanos, entregamos todo. Hace días, creo que aquí fue, no recuerdo bien, estábamos platicando de las personas enamoradas, ¿no? Porque vamos a adelantar un poquito también, este es comercial. El próximo mes vamos a estar teniendo una bendición, ¿verdad? Del día 14 de febrero vamos a tener una conferencia, ¿sí? Para matrimonios. Así es que hay que ir preparando tiempo. Y el mes de febrero vamos a hablar, todo el mes de febrero vamos a hablar sobre el matrimonio y familia. Y los miércoles vamos a iniciar también con un material nuevo que tiene que ver también con matrimonio y familia. O sea que vamos a estar, a usted no le conviene perderse ni un servicio, ninguna reunión, porque tiene que ver con la bendición para usted. Si usted está casado, excelente, o casada, mejor. Si no, hay que aprender. Algunos diremos, bueno, pues tengo que ver en qué me equivoqué, o en qué se equivocaron conmigo. ¿Verdad? ¿Sí? Y Dios nos puede usar para dar un buen consejo a los demás, principalmente aquellos, ¿verdad?, que se quieren casar o unir sus vidas a alguien más. ¿Sí me estoy explicando? Hace días vino una pareja y pastor, quiero que nos case. Muy bien, vamos a entrar en ese proceso de enseñarte qué es el matrimonio y cómo se lleva a cabo, cuáles son los principios, cuáles son los propósitos, ¿verdad? Qué es lo que tiene que verse todo para poder entender esto. Porque, hermanos,
nosotros como seres humanos cambiamos mucho y necesitamos estar preparados. Y creemos que todo es ilusión y se acaba la ilusión y entonces creemos que ya todo se acabó, pero no es así. Es que vinimos con una mala idea de lo que es el matrimonio. ¿Sí me explico? No se trata solamente de emociones, sino se trata de entendimiento de qué estoy haciendo. ¿Ok? ¿O qué hice? Porque también esa plática, ¿verdad?, que teníamos aquí, de que nos enamoramos y no vemos los defectos. ¿Sí? Nos enamoramos y no nos vemos en un futuro peleando, por ejemplo. ¿O usted se veía en un futuro peleando? No, ¿verdad? Agarrados de la mano, abrazaditos, dándose besitos, diciéndose que se aman, ¿verdad? Es lo que uno ve nomás cuando está enamorado. No ve uno más. No ve los defectos, no ve los errores, nada. ¿Sí? Nada. Y yo lo he comprobado muchas veces, tanto en las iglesias como en el mundo. Creo que ya se lo platiqué una vez, pero rápidamente quiero decirle, una muchachita hermosa, bonita, jovencita, andaba con un jefe de pandilla allá en Obregón. ¿Sí? Él era drogadicto, no trabajaba, al andar en pandilla pues había asesinado a 2, 3, ¿verdad? Y le decían el diablo. Hey. Y a mí se me ocurrió, porque nos tocó ir a una congregación que estaba allí en medio de esa problemática de pandillas, de drogas y todo eso. Y era vecino de la iglesia, por cierto. Y a mí se me ocurrió, pues al estar platicando con ella, y le dije, oye, y ya viste a tu novio marido, ¿no? Sí, qué guapo está. Oye, pero ya viste que no trabaja, ¿no? Y le dice la lista que le dije ahorita. Sí, pero está muy guapo. ¿Ah? Y algunos que votaron por Peña Nieto votaron porque estaba muy guapo también. Lo oí, yo lo oí, yo lo oí. No cree que me lo dijeron, yo lo oí. Entonces cuando está enamorado uno, hermano, no ve nada. Por eso dice el Señor, dame tu corazón. Aprende a depender 100% de mí, dice el Señor. Y yo os haré descansar o proveeré. Las promesas del Señor es siempre bendición y prosperidad. Yo no sé por qué nos aferramos tanto a no querer obedecer y nos metemos en problemas gratis. ¿Verdad? Pero ni modo, así somos los seres humanos. Así es que, hermanos, volviendo al punto, en Proverbios 3, del 9 al 10, también nos dice, es que es el libro de la sabiduría, y nos recomienda, honra a Jehová, ¿con quién? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Hay algún fruto en tu vida? Honra a Dios. ¿Hay algo bueno que sale de ti? Honra a Dios. Tu vida como hijo de Dios es honra a Dios. Por eso usted me ha oído decir, dignifica tu vida como hijo de Dios. Dignificar significa honra a Dios. Porque de eso se trata también el mandamiento para los hijos, de honra a tu padre y a tu madre. Es dignificar a la persona, hacer lo mejor de lo que pueda yo hacer. En Proverbios 3:9 entonces nos dice claramente que se presenta como un elemento para alcanzar la sabiduría. En Proverbios 3:9, que ya acabamos de leer,
y 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si nosotros entendemos esto, que al honrar a Dios con nuestros bienes y nuestras primicias, la bendición y la productividad de nuestras vidas va a surgir. No porque va a haber más dinero, hermanos, sino porque nos va a proveer, y porque va a ser eficiente lo que Él permite que llegue a nuestras vidas. Eficiente y suficiente. ¿Me explico? En el Nuevo Testamento, esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Romanos 11:16, se usa la metáfora de las primicias para hablar de la santidad. Si las primicias son santas, también el resto es santo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que si nosotros presentamos entendidos con sinceridad que nuestras primicias, las que traemos hoy, las traes con honra delante del Señor, no para que alguien te vea, no obligado, porque esto es muy importante, hermanos, no obligado, sino que nace de tu corazón. Debe nacer de tu corazón lo que tú traes de primicias. Puede ser con fruta, con verduras, con economía, con finanzas, pero lo importante es que nazca de tu corazón. Por eso te voy a pedir que vayas al escrito que te entregaron ahorita, por favor. No te iban a entrar. Sí, hay. Si alguien quiere y necesita, hay todavía aquí. Aquí a mi esposa, por favor. El proceso bíblico de las primicias es como sigue. Por favor, pasen a la hoja completa, por favor. Proceso bíblico de las primicias. Número 1, separación de lo primero. Se aparta la primera parte de la cosecha, ganado o ingreso antes de usar el resto. Y lo más importante que se aparte es con el corazón. En el Antiguo Testamento era una ley. Si ellos querían decir o demostrar que dependían de Dios, por obligación ellos deberían de traer esto. ¿Sí? Lo interesante es que las primicias no te dice porcentaje ni cantidad. ¿Ok? Si tú ves más abajo allí, hay una comparación. Los diezmos sí te dice cuánto. ¿Cuánto dice los diezmos? 10%. ¿De qué? De la bendición que llegue a tu vida. ¿Ok? Pero en las primicias no hay porcentaje, no hay, es una intención de tu corazón, es un acto de fe, es un acto de reconocimiento. ¿Ok? ¿Sí? Estamos viendo todo esto porque al final usted va a hacer una declaración y tiene que ver con todo lo que estamos viendo, pero aplicado ahora a nuestras vidas. ¿Sí? El segundo punto del proceso es que debe entregarse en el templo o en el lugar de adoración. Se llevará a los sacerdotes o al alfolí como acto de obediencia y reconocimiento. Número 3, debe haber una confesión con gratitud. El ofrendante declara públicamente que Dios era que era el proveedor y recordaba su liberación, según Deuteronomio 26, que ya lo leímos. Y número 4, consagración espiritual. Más allá de lo material, las primicias simbolizan que toda la vida y el futuro pertenecen a Dios, que le estamos dejando lo que nosotros somos a Dios y que confiamos. Amén.
Muy bien. Así es que si las primicias son santas, son con honra, son con intención positiva en el corazón, todo lo demás será santo, bendecido. Amén. En 1 Corintios 15:20 del Nuevo Testamento también nos dice que Cristo es llamado primicia de los que durmieron, mostrando que Él inaugura la resurrección, que es lo primero. Y también esa primicia es para nosotros, hermanos, porque hay una promesa de resurrección. En la segunda venida de Cristo dice claramente que un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego aquellos que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Así es que son tan importantes las primicias que viene a ser parte de la promesa de la resurrección en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Santiago 1:18, los creyentes son considerados primicias de la creación de Dios, apartados para Él. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿Por qué medio? ¿Para que seamos qué? Tú y yo, al aceptar a Jesucristo, somos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Falta cosecha. ¿Sí me explico? Falta cosecha, pero tú y yo ya somos primicias, ya estamos adentro, ya fuimos aceptados por Dios, ya fuimos bendecidos por Dios. Ahora tenemos que vivirlo, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que dignificar ese lugar que Dios ya nos ha dado. Amén. Así es que, hermanos, esto va más allá de lo material. Tiene que ver con nuestra propia vida y que ahora le pertenecemos a Dios. ¿Me explico? Vamos a orar en este momento y vamos a cantar ese hermoso himno al final, antes de hacer la declaración, ¿verdad? El último himno que cantamos. Pero vamos a hacer una oración diciéndole: Señor, yo comprendo esto. Número uno, que soy tu hijo, o mejor dicho, que era un hombre, una mujer pagana, sin Dios, sin esperanza, que ahora soy tu hijo y que me has permitido entrar al reino de los cielos, y que ahora todo lo que recibo en mi vida proviene de ti. Y con esta acción de las primicias vengo yo a agradecerte, porque dice tu palabra que no nos presentemos con manos vacías, que no nos presentemos con manos vacías delante de ti. Amén. Señor, aquí estamos en esta hora. Agradecemos esta oportunidad que nos das de ser bendecidos, Señor,